Buenos días, yo soy Julieta Traverso, médica tocoginecóloga del Hospital Rivadavia. La clase de hoy es de abdomen agudo ginecológico. Antes que nada vamos a definir a lo que se refiere el término abdomen agudo ginecológico, y este hace referencia a cuadros abdominopelvianos de iniciación brusca, originados en estructuras correspondientes al aparato genital femenino que requieren una terapéutica clínica o quirúrgica. Al abdomen agudo ginecológico se lo puede clasificar como hemorrágico, infeccioso, mecánico o funcional. El abdomen agudo hemorrágico viene a ser el folículo cuerpo lúteo hemorrágico, el embarazo ectópico, la hemorragia postquirúrgica y la endometriosis. El abdomen agudo infeccioso es la enfermedad pélvica inflamatoria. El abdomen agudo mecánico hace alusión a la torsión anexial, la rotura del quiste de ovario o mioma en necrobiosis. Y el abdomen agudo funcional puede ser por una respuesta inusitada de los ovarios o un síndrome dismenorreico. Por orden de frecuencia, el más frecuente es el embarazo ectópico, seguido por la enfermedad pélvica inflamatoria y en tercer lugar la torsión anexial. Al evaluar a una paciente con un abdomen agudo hay que plantear los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque no todos los abdómenes agudos van a ser ginecológicos. Hay que considerar también la apendicitis, diverticulitis, gastroenteritis, obstrucción intestinal, infecciones urinarias, cálculos en la vía urinaria, una úlcera perforada, pancreatitis, así como también causas médicas de un abdomen agudo, como causas metabólicas, tóxicas, uremia, diabetes, púrpuras, etc. Al evaluar a una paciente con un abdomen agudo, lo que vamos a hacer es seguir una metodología. Primero el interrogatorio, después la exploración física, después vamos a pedir estudios complementarios para así poder valorar todos los datos recabados, establecer un diagnóstico y tomar una decisión terapéutica. En cuanto al interrogatorio, fundamentalmente vamos a preguntar la edad. ¿Por qué? Porque sabemos que el 70% de las pacientes que desarrollan una EPI son menores de 25 años, así como también ser menor de 25 años es factor de riesgo para un embarazo ectópico. Antecedentes clínicos y quirúrgicos, así como los obstétricos, de infecciones previas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de haber tenido una enfermedad pélvica inflamatoria previamente, aumenta el riesgo también de tener un embarazo ectópico. La fecha de última menstruación, esto nos va a orientar por dos motivos. Por un lado, si la fecha de última menstruación es muy tardía, podemos sospechar que está embarazada, que puede ser un embarazo ectópico, o también en función del momento del ciclo en que se encuentre la paciente. Si se encuentra menstruando, lo más probable es que sea una hemorragia o un endometrioma, o si se encuentra en la fase lútea de su ciclo, lo más probable es que sea una torsión de un quiste funcional, que se suelen encontrar en este momento del ciclo. El uso o no de métodos anticonceptivos, porque aleja o acerca la posibilidad de un embarazo, así como también el uso o no de preservativo acerca, si no usa preservativo, acerca la posibilidad de desarrollar una enfermedad pélvica inflamatoria. Las relaciones de riesgo, si toma una medicación. Con respecto a los síntomas, cómo es el tipo de dolor, la localización, la cronología, si migró el dolor en algún momento, si irradia hacia algún lugar, la duración de este dolor. Si está asociado a algún otro síntoma como náuseas y vómitos, como las características de las deposiciones, si presenta o no hemorragia genital, si presenta o no flujo genital, fiebre o no, y si presenta o no síntomas urinarios. Por otro lado, también es fundamental interrogar sobre factores de riesgo específicos de cada una de las patologías. El embarazo ectópico, como ya dije, aumenta el riesgo en menores de 25 años, pero también está asociado a tabaquismo, a infecciones pelvianas previas, a cirugías tubarias previas, que es el principal factor de riesgo, con un riesgo relativo de 20, el haber tenido o no un embarazo ectópico anteriormente. Y con respecto a la enfermedad pélvica inflamatoria, el no uso de métodos anticonceptivos nos va a acercar a esta sospecha diagnóstica.
La edad menor de 25 años, como ya dijimos, que el 70% de las pacientes son menores de 25 años. El haber tenido infecciones en el tracto genital inferior, instrumentación quirúrgica como DIU, biopsia endometrial, legrado por abortos incompletos o histeroscopía. Dentro de los primeros 3 meses de haberse realizado cualquiera de estos procedimientos, tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad pélvica inflamatoria. El embarazo ectópico es aquel que se implanta fuera de la cavidad uterina. Los embarazos heterotópicos, por otro lado, son la coexistencia de un embarazo ectópico y otro ortotópico. Esto se presenta en 1 cada 4.000 embarazos y está asociado con fertilización asistida. Es la segunda causa de muerte materna en el primer trimestre y tiene una frecuencia de 1 a 2% de los embarazos van a ser un embarazo ectópico. El pico máximo se encuentra entre los 20 y los 35 años y aumenta con la edad. Y tiene una tasa de mortalidad entre 3 y 5 cada 10.000 pacientes. La localización más frecuente de los embarazos ectópicos son los tubarios, en el 80% de los casos. Y a nivel ístmico, el 10% en segundo lugar. Los embarazos ectópicos se pueden clasificar como complicados o no complicados. El embarazo ectópico no complicado se va a presentar una paciente con un atraso menstrual, ginecorragia escasa, amarronada, dolor pelviano y una altura uterina menor a la edad gestacional. Ante la sospecha de esto hay que pedir una subunidad beta y una ecografía transvaginal. En la ecografía transvaginal lo que se va a poder observar es el saco gestacional con un botón embrionario a partir de las 5 semanas de atraso menstrual. El embarazo ectópico complicado, por otro lado, ya es un cuadro mucho más florido. Acá lo que vamos a observar es la rotura uterina. El dolor abdominal es primero en hipogastrio y luego se hace generalizado. La metrorragia suele ser escasa y amarronada. El abdomen suele ser blando, depresible, doloroso a la compresión y a la descompresión. Y suele estar asociado a otros síntomas como náuseas, vómitos o lipotimias. La conducta en estas pacientes es, cuando las vemos y sospechamos que es un embarazo ectópico, es colocarles una vía de grueso calibre porque puede sangrar, y trasladarla a un centro asistencial para que tomen conducta. En función del tamaño y si hay cinética cardíaca y demás, se puede plantear hacer tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. La enfermedad pélvica inflamatoria se define como la infección del tracto genital superior, útero, trompas y ovarios, además de estructuras adyacentes como peritoneo, parametrios, etc., producido por el ascenso de gérmenes desde el tracto genital inferior. Está provocado por múltiples microorganismos, algunos de flora exógena, provenientes de una infección de transmisión sexual, como gonorrea, clamidia, micoplasma y ureaplasma, por la misma flora endógena, una vaginosis bacteriana, como Gardnerella, Mycoplasma, Streptococo y otros organismos como Escherichia coli, Haemophilus, Streptococo del grupo B, Estáfilo, Neumococo. Dentro de los factores de riesgo, como ya dijimos anteriormente, el 70% de las pacientes son menores de 25 años. El no uso de anticonceptivos de barrera está asociado a una enfermedad pélvica inflamatoria. El haber tenido una enfermedad pélvica inflamatoria anteriormente aumenta el riesgo. El haber tenido infecciones del tracto genital inferior, la utilización de duchas vaginales, así como también la instrumentación ginecológica dentro de los 3 primeros meses, ya sea por un DIU, biopsia endometrial, legrado por abortos incompletos o histeroscopías, aumentan el riesgo. En el examen físico lo que vamos a observar es una paciente con dolor abdominal o pelviano persistente, con secreción purulenta a través del endocervix, va a tener flujo la paciente. Al examen físico ginecológico, hecho por un ginecólogo entrenado, la movilización del cuello uterino va a generar dolor, esto se lo llama signo de Frenkel.
dolor a la palpación anexial en mi abdomen inferior, dispareunia, y puede presentarse una paciente con un síndrome febril, taquicardia y náuseas. A su vez, la enfermedad pélvica inflamatoria se la puede clasificar según su evolución en aguda o crónica y según estadios clínicos. El estadio clínico número 1, epigrado 1, es con salpingitis y o endometritis sin reacción peritoneal. Este es un tipo de paciente que la podemos tratar en forma ambulatoria con medicación vía oral y controlarla a las 72 horas. Si mejora clínicamente, se continúa con la medicación vía oral. Si no mejora, bueno, ahí ya podríamos plantear la internación, hacer una ecografía para ver si no progresó de grado o si hay que hacer tratamiento endovenoso. Una epigrado 2 es una salpingitis con reacción peritoneal sin masas anexiales. Epigrado 3 es un absceso tubovárico o un absceso central del ovario. En este caso, sí o sí está indicada la cirugía, porque ese absceso, por más que le demos antibióticos endovenosos, no va a resolver. Y una epigrado 4 es una peritonitis difusa y es por ruptura del absceso o de la trompa ocluida por la infección. Ante la sospecha de una EPI, hay que hacer el tratamiento. EPI pensada, EPI tratada. El tratamiento antibiótico debe comenzar ante la sospecha del diagnóstico. Esto es con un nivel de evidencia grado A. Los estadios 1 y 2, como ya dije anteriormente, no presentan diferencias en la evolución si la paciente es tratada en forma ambulatoria o en internación. Por lo tanto, lo que se suele hacer habitualmente es darles el tratamiento en forma ambulatoria, vía oral, se las controla a las 72 horas. Si hay una mejoría clínica, continúa el tratamiento vía oral. En caso de no mejoría vía oral, ahí es cuando se plantea, se reevalúa a la paciente, se realiza una ecografía, se evalúa si progresó de grado, si hay que hacer un tratamiento quirúrgico o tratamiento endovenoso. Los esquemas inicialmente para el tratamiento ambulatorio son ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, más doxiciclina, 100 miligramos vía oral, cada 12 horas por 14 días, más metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Es fundamental hacer el tratamiento de la paciente y de la pareja, porque esto, como puede estar provocado por múltiples gérmenes, algunos de transmisión sexual, el tratamiento no es solo para la paciente, sino también para la pareja, porque si no se va a estar continuando infectando una y otra vez. Ya si requiere un tratamiento endovenoso, el esquema va a ser ceftriaxona más doxiciclina más orniazol, por ejemplo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está indicado cuando hay una falta de respuesta al tratamiento médico a las 24 a 48 horas, hay presencia de masa anexial o tumor post-tratamiento una vez enfriado el proceso, un estadio 3, o un abdomen agudo, un estadio 4. En estos casos, lo que se suele hacer posterior a la cirugía es dejar internada a la paciente con tratamiento endovenoso. A las 72 horas de tratamiento endovenoso, si hay una mejoría clínica, se la puede llegar a rotar a vía oral para otorgar el egreso hospitalario. Siempre recordando hacer el tratamiento de la pareja. Durante la torsión anexial, los pedículos vasculares se estrangulan, impidiendo el flujo sanguíneo a la zona comprometida. Suele ser más frecuente en mujeres en edad reproductiva, el 75% tienen menos de 30 años, y en la mayoría de los casos la torsión es unilateral y el órgano ya presentaba alguna alteración anatómica que favorecía esta estrangulación. Dentro de los factores predisponentes tenemos pacientes con masas anexiales homolaterales, hipermovilidad anexial, el haber tenido una ligadura tubaria, un quiste del cuerpo lúteo asociado a un embarazo del primer trimestre, el aumento del tamaño del ovario por una hiperestimulación de la ovulación. El cuadro clínico en estos pacientes va a ser un intenso dolor cólico de aparición brusca en el abdomen inferior con irradiación a la zona lumbar, peritonismo, náuseas, vómitos.
El examen físico lo que se va a palpar es la masa anexial dolorosa. Cuando se pide una ecografía vamos a ver una alteración en el Doppler y el tratamiento es la cirugía, lo antes posible, en forma urgente, para restaurar el flujo sanguíneo y evitar un daño irreversible con infarto y necrosis del ovario y o trompa. Clínicamente, las pacientes con un folículo o un cuerpo lúteo hemorrágico van a ser pacientes jóvenes que se presentan con dolor abdominal agudo de 24 horas de evolución en mi abdomen inferior, con un dolor tipo cólico, que puede haberse desencadenado haciendo actividad física o poscoital entre los días 10 y 15 del ciclo menstrual, o sea, desde el primer día que empiezan a menstruar, ahí contamos 10 a 15 días, ahí es cuando suelen presentarse, en caso de ser quistes foliculares, o entre el día 15 y el final del ciclo, en caso de que sea por un cuerpo lúteo. En el examen físico va a ser una paciente con defensa y dolor en el abdomen inferior y puede haber reacción peritoneal en casos de que haya un hemoperitoneo. El examen ginecológico lo que se puede llegar a detectar en algunos casos es la masa anexial. Con una subunidad beta, un test de embarazo, vamos a descartar el embarazo ectópico. Y en la ecografía transvaginal lo que vamos a evaluar es, vamos a evidenciar una masa anexial y sangre en la cavidad peritoneal. En cuanto al tratamiento, la verdad es que la mayor parte de los casos resuelven en forma espontánea, el manejo es expectante, siempre que el estado hemodinámico de la paciente lo permita. En caso de que no esté compensada hemodinámicamente y no se pueda hacer un manejo expectante o no podamos controlar a la paciente, sí se va a hacer una laparoscopía con cauterización del sitio de sangrado. Bueno, este cuadrito me pareció muy esquemático y sencillo como para ir siguiendo paso por paso. Cuando nos consulta una paciente entonces con un abdomen agudo ginecológico, por lo que dijimos anteriormente, si está clínicamente estable, la vamos a interrogar con todo lo que mencionamos anteriormente, la edad, los factores de riesgo para cada una de las patologías, la última menstruación, uso de métodos anticonceptivos y demás. Si la paciente está clínicamente está inestable, bueno, va a haber que compensarle clínicamente, colocarle 2 vías de grueso calibre, con solución fisiológica, extraerle una muestra de sangre con su unidad beta y demás. Ahora, si la paciente está estable hemodinámicamente, vamos a hacer el examen físico. Presión arterial, pulso, temperatura, frecuencia respiratoria. En cuanto al abdomen, inspección, palpación, percusión y auscultación, lo mismo que hacemos siempre. Si hay un ginecólogo, tacto vaginal, especuloscopía. Si no, interrogar a la paciente, preguntarle, ¿tenés sangrado? ¿No tenés sangrado? Flujo, si no tiene flujo. La mayor parte de las pacientes cuando les preguntan si tienen flujo dicen que sí, pero preguntarles las características del flujo. Si es un flujo blanquecino que le genera algún síntoma, si le molesta o le duele cuando tiene relaciones sexuales, si el flujo este tiene olor o no tiene olor, porque usualmente un flujo micótico, por ejemplo, no va a generar una enfermedad pélvica inflamatoria, no va a aumentar el riesgo de un embarazo ectópico y no aportaría nada al diagnóstico, que va a ser un flujo blanquecino, como leche cortada, que le genera prurito, eso no nos sirve. Ahora, si te dice la paciente, si tengo un flujo amarillento, con un olor fuerte, bueno, ahí ya nos estamos acercando más a algo que nos oriente al diagnóstico. Luego, los estudios complementarios con una rutina completa y una subunidad beta. La subunidad beta, si es positiva, nos va a acercar más a un embarazo ectópico o pensar incluso en un aborto. Y en ese caso habría que pedir una ecografía ginecológica. Siempre hay que considerar la EPI como diagnóstico posible, eso sí. Por otro lado, si la subunidad beta es negativa, hay que considerar la enfermedad pélvica inflamatoria, considerando los criterios de diagnóstico de la misma, considerar folículo hemorrágico en función del momento del ciclo o una torsión anexial. Posterior a esto sí consideraríamos la solicitud de un estudio como una ecografía para orientarnos al diagnóstico. Y siempre, siempre considerar a la EPI y siempre que se piensa en una EPI, siempre se trata. Y se trata a la pareja.
Bueno, este último cuadro me parecía muy simple también, como para tenerlo en mente, donde vamos viendo cómo son los tipos de dolor, cómo es, si hay sangrado, si no hay sangrado, si hay amenorrea, si no hay amenorrea. Por ejemplo, si hay amenorrea, podemos sospechar más un embarazo ectópico. Si hay sangrado, puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, pero lo más probable es que nos acerque más a un embarazo ectópico. Pero no hablaría ni de una torsión, ni de un quiste hemorrágico, ni de una ruptura de un endometrioma, ni de una apendicitis. El dolor inicialmente es más progresivo, tanto en la EPI como en el embarazo ectópico, mientras que en la torsión, el quiste hemorrágico y la ruptura de endometrioma es brusco y en hipogastrio, y la apendicitis, bueno, tiene su cronología en epigastrio, después migra a fosa ilíaca. La enfermedad pélvica inflamatoria se puede presentar con fiebre, mientras que el resto no tan frecuente pueden tener fiebre, pero no es característico. La apendicitis también. Los vómitos orientarían más a una apendicitis que cualquiera de las otras patologías. La presencia de una masa anexial o el antecedente de una masa anexial nos orientaría más a una torsión. La presencia o no de leucocitosis, que suele estar más asociada a una enfermedad pélvica inflamatoria o una apendicitis. El hematocrito va a estar normal en todas las patologías, salvo en un embarazo ectópico que puede estar disminuido por sangrado, lo mismo que en un quiste hemorrágico. La subunidad beta únicamente va a estar positiva en el caso de un embarazo ectópico. Y una ecografía transvaginal nos va a orientar y ya nos va a hacer más un diagnóstico. Bueno, habiendo dicho todo lo que les dije hasta ahora, la idea es que tengan un pantallazo de todos los posibles causas de abdómenes agudos ginecológicos, sin olvidar las causas no ginecológicas de abdomen agudo. No olvidar hacer un interrogatorio completo para orientar, que el interrogatorio la verdad es que nos orienta y casi nos hace el diagnóstico de la mayor parte de las patologías, el examen físico posteriormente y luego recién ahí, cuando ya estamos casi orientados y casi decididos a qué es determinada patología, pedir los estudios complementarios. Pero pedir los estudios complementarios a conciencia y no que los estudios complementarios hagan el diagnóstico lo hacemos nosotros. Eh, bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden contactarse con nosotros vía mail y sacarse las dudas que les surjan.